Una tarde más, la del martes, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. Enseguida les presento a un compañero, a Javier Pajarón, periodista de La Voz de Almería, cadena SER, que recibe hace muy pocas fechas un premio como tipo de un reportaje muy interesante que titulaba Yo sobreviví a las redes de esclavitud de Libia. Enseguida hablamos con él. Visita hoy Almería, está en la Escuela de Arte un señor, un japonés, se llama Shingo Sato, para muchos, para la gran mayoría, el mejor patronista del mundo. Está dando una masterclass, un curso a los alumnos de indumentaria de esta Escuela de Arte de Almería. Y creo Juan Domínguez, y así comenzamos la tarde, que ha tenido la amabilidad este señor de atendernos unos minutos. Es el creador, por cierto, de una técnica de patronaje que llama reconstrucción transformacional. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, efectivamente, como bien decía Joaquín, hasta la Escuela de Arte nos hemos venido y la verdad que vamos descubriendo nuevos mundos, nuevas cosas en el programa. Vamos a hablar ahora precisamente de lo que es el curso que ha arrancado esta mañana, es hoy y mañana aquí en la Escuela de Arte. Se va a impartir la técnica conocida como origami y la está impartiendo el diseñador japonés Shingo Sato. Gisela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy contentos. ¿He dicho bien este lío que hay al principio? Sí, sí, exactamente, estamos aquí. ¿Shingo Sato cómo se pronuncia? Shingo Sato, sí. Bueno, en representación llevo un rato intentando repetir el nombre de la empresa, hija de mi vida, a mí no me sale, así que si eres tan amable de decirlo. Yo soy de Work Experience Fashion, es una Madre empresa mía. que se dedica a traer diseñadores de todas partes del mundo a las escuelas para que tanto los profesionales, los alumnos y los profesores se vayan reciclando y obteniendo técnicas nuevas que hay en el mundo. Habéis empezado esta mañana con una serie de conferencias, con lo cual entiendo que se ha arrancado con la parte, digamos, teórica y esta tarde a las 4 ya habéis pasado lo que es la parte práctica, Sí, ¿no? exacto. Esta mañana hicimos un bloque de tendencias de todos los diseñadores y las técnicas nuevas que hay de patronaje por el mundo. Luego Shingo enseñó su técnica y ahora a la tarde estamos ya con la parte práctica haciéndolo y mañana continuamos con la parte práctica. Bueno, debemos aclarar a los espectadores que él en este momento no nos está atendiendo porque tiene por costumbre cuando está impartiendo las clases no perder ni un segundo, no atender a ningún medio de comunicación y él está centrado ahora absolutamente en su trabajo. Sí, sus clases son como un Masterchef, súper intensivo, corren y hacen las cosas y aprovechar al máximo las horas que tenemos aquí a Shingo. Entonces, cuando está dando clases se dedica solo a las clases. El que yo no sepa lo que es el origami es normal o que no lo sepa nadie. No es normal porque realmente nunca nos enfocamos en las técnicas que se trabajan en Oriente, en las disciplinas de arte. Estas técnicas... Esto es una técnica que viene de Japón, de China, ellos desde chiquititos hacen origami, sin embargo nosotros no. Entonces ahora están retornando todas las metodologías de diseño que tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con el juego de los desarrollos japoneses del origami. Y entonces, como ahora sí estamos mirando a qué ha pasado en Oriente durante todos estos siglos, empiezan a aparecer técnicas nuevas para nosotros, pero para ellos son de toda la vida. ¿Y en qué consiste? Bueno, ellos van haciendo dibujos en un patrón base, van haciendo rayas, van plegando y terminan sacando prendas con una serie de fuelles y de plegados que tienen que ver con el origami que se trabaja en papel, pero nosotros lo trasladamos a la tela. O sea, que arrancáis el inicio con el papel y luego lo trasladáis a la tela, ¿no? Sí, y entonces ellos pueden aplicar esa técnica a vestidos de novia, vestidos de flamenca, a bañadores, a lo que quieran. Con eso luego ellos ya desarrollan su creatividad para diferenciarse de la competencia, para que hagan cosas diferentes. Bueno, la cámara no abarca lo que tenemos en el exterior, pero la cantidad, estamos viendo imágenes en este momento, la cantidad de personas que hay en el salón en el que nos encontramos, pero hay mucha gente que está practicando fuera del mismo. Tengo entendido que parece que en este curso participan profesores, alumnos y también se ha invitado de alguna forma a profesionales del sector, ¿no? Sí, los profesionales en Almería se apuntan siempre cuando hacemos estos cursos porque justamente esto les sirve para diferenciarse entre ellos, para que no hagan todos lo mismo, ¿no? Son técnicas de reciclaje para profesores, alumnos y profesionales, es que es para todos. 2 días, ¿para qué dan? Intensivos. 2 días intensivos, ¿para qué dan? Hacemos 5 técnicas diferentes de origami. Una de manga, otra La pregunta que hago, traslado la pregunta.
¿lo que se aprende ahora ya es suficiente para poderlo poner en práctica en un futuro, o hay que seguir a partir de mañana, de determinado mañana, practicando para no perder los conocimientos que se adquieren? Nosotros les armamos un grupo, les colgamos los vídeos para que si tienen alguna duda puedan seguir practicando y puedan seguir teniendo el paso al paso de cómo hacerlo. Lo suyo es que practiquen mucho hasta que se haga una técnica habitual para ellos. Que sea como una herramienta, digamos, de trabajo. Oye, una última cuestión. Cuando hemos llegado le he oído hablar y me parece que es un castellano perfecto. Habla castellano mejor que nosotros. Pero por eso te digo, pero perfecto. Es maravilloso. Él habla 9 idiomas. Y él se dedica a dar, él fue diseñador famoso, hizo pasarelas tal, y luego descubrió esta faceta de enseñar todos sus secretos a los alumnos. Le encanta, viaja por todo el mundo y siempre da sus cursos en el idioma original. Pues no sabes cómo te agradecemos dos cosas. La primera, que nos hayas atendido, y la segunda, sobre todo, que lo hayas explicado también. Muchísimas gracias a ustedes. Joaquín, pues fíjate, hemos tenido la oportunidad de que nos lo explique la técnica origami que está impartiendo aquí en la Escuela de Arte el diseñador japonés Shingo Sato, a donde se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Bueno, en otra ocasión hablamos con este señor, sí que habla castellano, pero en fin, no, está muy inmerso, muy concentrado en su trabajo. Ahí lo veíamos, en fin, con los patrones en esta aula de indumentaria de la Escuela de Arte. Por cierto, que el viernes día 5, hablando de la Escuela de Arte, no en la Escuela de Arte, pero prácticamente en la puerta, en la Plaza Pablo Cazar, vamos a hacer este programa, un exterior, con motivo de la presentación a la sociedad almeriense de la Fundación J. González. Tiene mucho que ver con la moda, evidentemente. Bueno, les hablaba de un compañero que ha sido premiado hace muy pocas fechas, el pasado fin de semana, como el que dice, por un reportaje que publicaba hace un año, un 31 de diciembre del año 17. Yo sobreviví a las redes de esclavitud de Libia. Ha sido premiado en los 14º Premios Andalucía sobre Migraciones. Javier Pajarón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Enhorabuena, me alegro mucho de verte. Igualmente. Se echa mucho de menos en esta ciudad, todo hay que decirlo. Esto es una opinión personal, muy personal. Este tipo de periodismo, que de vez en cuando salga uno un poco de los cauces marcados que marcan editoriales, gabinetes de prensa y ruedas de prensa, ¿no? Hacer algo fuera de esto, como lo que tú, no la primera vez que lo haces, ¿no? Has hecho cositas de este tipo, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, que a uno le reconozcan su trabajo, pues bueno, esto siempre es agradable, ¿no? Está claro. No te cambia mucho la vida, me da la impresión, pero... Bueno, ya sabes, ya me conoce que son muchos años, no nos cambia la vida, pero bueno, por lo menos el reconocimiento que se me hace a mí, yo creo que sirve para visibilizar temas que son muy delicados, que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Como es Otra vez por recordar, ahora no lo cuentas tú, a través de testimonios de la maliense Samake, se llamaba esta mujer, y de un marfileño, Valladallo, algo parecido, sí, pronunciado así correctamente, y las dificultades y miserias que sufren los inmigrantes en su camino hacia Europa, desde violaciones a maltrato por parte de las redes esclavistas que operan en la ruta libia, ¿no? ¿Cómo conoces a estas dos personas, Javier? Pues fundamentalmente yo llevaba trabajando en el tema de los refugiados. Hace algún tiempo medios internacionales destaparon las situaciones que se estaban produciendo en Libia. Es decir, si pensamos en el África negra, la África subsahariana, hay dos rutas, una hacia Marruecos, que es la que tradicionalmente lleva las pateras, y otra hacia Libia. Entonces, pues investigando a través de la asociación, de la Fundación CEPAIN, conocimos a dos chicos que son solamente la punta de iceberg de mucha gente que ha llegado a través de Libia, ha entrado en Europa, sí, y que ha acabado en Almería. Es un recorrido mucho más largo que el de Marruecos. Y fundamentalmente lo que me movía es que estos chicos decían que la ruta por Marruecos era más peligrosa que la de Libia, y que por eso habían cogido la ruta libia, cuando en Libia se estaban produciendo violaciones de derechos humanos, bueno, tremendos, ¿no? Y bueno, pues muy curioso que estos chicos, en lugar de tomar el camino hacia Francia, Bélgica y Alemania, que quizás son las zonas donde terminan muchos de estos refugiados, pues intentaron buscarse la vida aquí en Almería. Cuando no, a través de reportajes periodísticos como el tuyo, o imágenes que hemos visto en televisión, esa es la otra parte de la migración que quizá no queremos ver, pero que es una auténtica realidad, ¿no? El sufrimiento de estas personas hasta llegar a un punto. Luego, cuando llegan, a lo mejor no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero hasta que llegan, sí, hay un poco de todo. Se están jugando la vida permanentemente. Bueno, las historias, la información que el reportaje estaba, si se me permite la expresión, suavizado, ¿no? Sí. Porque el relato que se estaba produciendo, que me hacían ellos, era terrible. Hay que explicar un ejemplo. Samake pierde dos de sus hermanos por el camino.
y cuenta que cuando sale de Mali va hasta Níger. En Níger, en la capital, en Agadez, todo coordinado con mafias, es decir, las mafias los van cogiendo. Entonces, en un momento dado los abandonan en el desierto, llegan en unas condiciones muy precarias a un campamento donde había 40, 50 personas que estaban ya en un campamento en el desierto, y entonces ven a gente muy tocada, gente muy afectada, se interesan, ellos llevan unas condiciones un poquito mejores, le preguntan y entonces les dicen que es que el día anterior a uno de sus compañeros, cuando reclamaban que tenían hambre, pues mataron a 2 personas y se las dieron de comer. Es decir, así de cruel. Es decir, bueno, yo me quedaba con este relato, con la frialdad con la que lo cuentan, de una persona que ya está, digamos, ha superado, sigue con el trauma, pero como que lo ha normalizado tanto esta situación de maltrato. Entonces, claro, me hace mucha gracia cuando en Europa y particularmente en España hablamos de ley de extranjería, de determinados derechos, cuando hay personas que han tenido que llegar a mitad del desierto y le han dado de comer a sus compañeros. La práctica del canibalismo. Más que de canibalismo, de humillación absoluta, de violaciones constantes. Además que, por ejemplo, no supo decirme el número de veces que había sido violada. Sí. Wow, tremenda. Hablábamos de decenas de ocasiones durante un recorrido por el desierto. Bueno, todavía ella cuando hablaba conmigo era incapaz de levantar la mirada, hablaba constantemente mirando al suelo, tenía los pies tapados porque había tenido un grave accidente en un vehículo, uno de los traslados, y tenía quemaduras y bueno, el relato es terrible, ¿no? Y también muy sorprendente, por ejemplo, Bala Diallo, que hablaba de que no sabía ni siquiera, yo le preguntaba, bueno, pero ¿te cogían yihadistas? Y él me decía, no, es que no sabíamos quién nos cogía, no sabíamos si eran militares, paramilitares, yihadistas, fuerzas policiales, iban saltando de un grupo a otro, ¿no? Pero esta entrevista de estas 2 personas la haces aquí en Almería. Sí, esta entrevista se hicieron en la Navidad de 2017. Ellos no se conocen entre ellos. Es una cosa que yo intenté reflejar para que no vieran que eso, el lector no interpretara que hay solamente un caso, sino que son muchísimos casos de gente que ha terminado en Almería, y se produjeron uno en la zona de La Mojonera y la otra entrevista en Cortijo de Mar, aunque lo hicimos en Roquetas de Mar. Bien. Pero bueno, estaba afincado en... ¿Siguen por aquí o marcharon a otro destino? Por la información que tengo, al menos uno de ellos continúa aquí. Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que tiene su punto de mira puesto en prosperar, en ayudar a su familia, y no necesariamente lo tienen aquí en Almería. Lo que pasa es que mucha gente llega inicialmente a Almería porque aquí hay una comunidad subsahariana muy importante. Entonces, el hecho de tener a alguien con el que expresarse es suficiente aliciente como para que lleguen aquí. Hay un par de imágenes, no sé qué tienen que ver con esto que está contando Javier sobre este reportaje, publicado hace un año, como digo, y premiado en esta 14ª edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones. No sé si lo he dicho, Javier es periodista, evidentemente, trabaja en La Voz de Almería, Cadena SER, conozco hace unos cuantos años, recién llegado prácticamente de tu Huelva natal, ¿no? Año 2006 aproximadamente, ¿no? Este es uno de los protagonistas. Sí, Bala Diallo. Y la otra chica, bueno, imagino que ahora aparecerá. Bueno, Adama es el traductor y un activista muy conocido aquí en Almería. Lo que está de espaldas, imagino, para no mostrar. Sí, se llama que no quería contar su experiencia. Yo creo que fundamentalmente por esos delitos sexuales que tuvo que soportar, ¿no? Terribles. Muchos de ellos ni los conté. Creo que era, si no recuerdo, madre de 3 o 4 hijos, y bueno... Es tremenda. Es tremenda. A ella cuando le preguntaba qué quería hacer, bueno, tu futuro cómo lo planteas, ella se veía con sus hijos en España y con un trabajo más o menos regular. Y en cambio el chico, que era soltero y no tenía familia así directa, más allá de sus padres y algún hermano, me decía que quería ser un soldador famoso, que él era un magnífico soldador y que él quería ser un soldador famoso. Claro, no conocemos ningún soldador famoso, no. pero refleja muy bien algo que yo siempre he querido denunciar o intentar subrayar, que es que esta gente llega aquí con una voluntad de sobrevivir y encontrar un trabajo y desarrollar una profesión si la tienen, o aprender otra, y no, como mucha gente intenta, especialmente en estos días, lanzar, pues, no sé,
robar o Sí. utilizar la violencia, nada más lejos. Cuando hablas con ellos es imposible hablar a una persona que ha vivido esta circunstancia mirándole a los ojos y decirle que vienen a España a robar. Lo digo abiertamente porque es así. Y el papel que jugamos los medios de comunicación, tú lo has hecho en este reportaje, en fin, se hacen cosas, no digo que no, pero se deberían hacer algo más, dar luz, visibilizar a estas personas y por todo lo que pasan hasta llegar a Europa, Sí, a ese paraíso soñado. Sí, yo creo que en inmigración en general, en este caso y en otros de las pateras, que en general los medios de comunicación hemos sido, me incluyo, un poco timoratos a la hora de expresar las cosas positivas. Creo que se han reflejado muchas cosas negativas, que las hay, y en las cosas positivas como que nos ha dado cierto reparo porque lo hemos visto como algo ajeno. En cambio, hay que decirlo, porque es una realidad, aquí hay inmigrantes 30, 40 años, que llevan gente que lleva de segunda generación, Sí, tercera claro. generación, que viven que son españoles, que hay que recordarlo, que son españoles, Claro. que han nacido aquí, han crecido aquí, van a nuestros colegios, crean empleo. No solamente son mano de obra en el campo, sino que generan empleo. Que pagan impuestos igual que tú y yo. Por supuesto, porque es que son españoles a todos, hay que decirlo, ¿eh? En Almería, estudiando el otro día un caso particular, hay 90 y tantos mil, 90.000 musulmanes, por incluirlo en un apartado religioso, 90.000 musulmanes, de los cuales 25.000 aproximadamente son españoles. Estamos hablando de datos de la provincia de Almería. Es decir, que estamos hablando de un pequeño grupo de conversos y un gran grupo de gente que o bien nació en España o bien se ha nacionalizado con el tiempo. Por tanto, el discurso del ellos y nosotros ya habría que romperlo, ¿no? Y en general yo creo que en medio de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo por intentar explicar muchas cosas, cosas que están haciendo. Yo creo que Almería es difícil explicar su historia reciente sin el esfuerzo de mucha gente que ha venido de lejos. Sin lugar a dudas. Y creo que somos un ejemplo en realidad de integración. Creo que lo que verdaderamente hace daño no es la diversidad, sino la marginalidad. Creo que allí donde hay marginalidad surgen los problemas. Y ya ponle el color o ponle la nacionalidad que quieras, pero es la marginalidad y no la raza la que genera problemas. Me contabas antes que estás trabajando, no sé si es un reportaje próximo, sobre el tema de la infravivienda, no sé si es relacionado también con el tema, Sí. con el fenómeno migratorio, ¿no? Sí, Níjar, el diseminado que hay entre Roquetas y El Ejido siempre ha sido un grandes núcleos donde se ha desarrollado una infravivienda. Es verdad que durante los años de la crisis económica, donde había menos gente en esas bolsas, digamos, de personas que viven en infravivienda, ese problema se había visto de alguna manera un poco minimizado, pero es verdad que en los últimos 3 años, no es menos cierto que se han producido nuevos repuntes. Hemos visto cerca de los Albaricoques 2 incendios seguidos en los últimos meses de un campo chabolista que prácticamente no existía y que ha crecido muchísimo, y la idea es poder visitar, ya lo estoy haciendo, ya estoy trabajando en ese asunto, para contar a la gente por lo que tiene en su... Y me gustaría aprovechar esto para decirlo. Sí. Creo que el foro de chabolismo que hay en Almería lleva 5 o 6 años sin que se convoque. Es decir, desde el punto de vista de las administraciones no se está haciendo nada especialmente práctico para resolver este problema, y creo que además en ese foro chabolista que sí se convoca con las administraciones y con las entidades del tercer sector, hay que incluir también a los empresarios, porque creo que los empresarios tienen un papel importante en aquellas personas que quieren trabajar con papeles, que hay muchos empresarios que los contratan o los contratan sin papeles para darle la posibilidad de tener papeles. Creo que a los empresarios no hay que demonizarlos y creo que han hecho un gran trabajo en este ámbito, pero yo creo que se puede hacer algún tipo de proyecto relacionado con el tema de la vivienda para que sus trabajadores tengan mejores condiciones. Se hacen en otros sitios, en la Fresa, en Huelva en algún caso, o en la zona de Murcia también. Bueno, tienes el ejemplo más claro que esto es conocido por todos, que es la vendimia francesa, por ejemplo. Por ejemplo. Hay veces, tú bien sabes, que han venido televisiones de otros países a hacer reportajes sobre esto mismo, y cuando las vemos nos echamos la mano a la cabeza. Hay que ver que siempre sacan lo malo. Lo malo no, sacan la realidad, es que esto existe. Sí, yo creo que yo no soy almeriense, y eso quizá me da una perspectiva distinta respecto al campo. Yo creo que el campo almeriense se siente muy orgulloso de su milagro, de su milagro económico, que sin duda... Nos orgullosos todos. Que yo creo que sin duda hay elementos para estarlo, pero creo que si quiere dar un salto también, debería pensar en buscar algunas fórmulas para evitar... Es difícil que alguien que va a buscar trabajo en el campo y que no lo encuentre, que se quede allí y que vive en una situación de marginalidad, se vaya porque tú le digas que se vaya, ¿no? No se van a ir. Pero yo creo que deberíamos trabajar conjuntamente entre todos, también los medios de comunicación, para intentar desarrollar alguna medida que ayude a que la gente tenga mejores condiciones. Creo que hay
si una visita a los campos de Níjar, por ejemplo, nos va a dar una imagen, gente viviendo en aljibes, gente viviendo en ruinas, entre talones. Yo he visto personalmente con mis ojos niños recién nacidos viviendo en chabolas, esto lo he visto en Almería. Entonces, yo creo que esas situaciones hay que acabar con ellas, ¿no? Y por darte un dato, hace muy poquito, en los incendios de este campo chabolista de los Albaricoques, bueno, hubo una reunión previa, un mes antes, con el ayuntamiento y con la subdelegación de gobierno para precisamente tomar medidas que no se tomaron. Entonces, yo creo que bueno, que es un punto ahí que oscuro, que no sé cómo expresarlo, una cuenta pendiente de... Asignatura pendiente, ya lo creo. Te especializaste, en esto sigues, en sucesos, en tribunales, que es lo que haces, y también en defensa. En defensa, mucho. En esto último, el año 2016, junto con un cámara de televisión española, creo recordar, ¿no? Sí, bueno, un freelance. Un freelance. Os vais con la Legión a la frontera, Sí. Líbano, Israel, Siria. Sí. Sí, bueno. En fin, este es otro apartado de tu profesión que también a ti te va la marcha, Javier. Bueno, te gusta esto. Eso estamos. No, es también interesante, ¿no? Esa experiencia me imagino que... Sí, esa fue positiva. para mí muy interesante. Yo creo que era la primera vez que un medio de comunicación local se iba con la Legión a una misión internacional. Creo que había algún compañero que en los años 90 estuvo por su cuenta o en un pool que hicieron con las Fuerzas Armadas en los Balcanes, pero digamos desde la creación de la Brigada de la Legión de forma específica, y era la primera vez que se empotraba un periodista, y una oportunidad fantástica para mí, para desarrollar mi trabajo, mi formación específica en este campo, y también al final para contarle a la gente lo que hacen nuestros legionarios, nuestros soldados, en qué se gasta nuestro dinero, por qué tenemos que mandar a alguien a colaborar con los cascos azules. Y espero tener la oportunidad a final de año de regresar a Líbano con la Legión, y si puede ser también a Mali, que hay que recordar que la Legión va a hacer 2 rotaciones en Mali, o sea que va a estar prácticamente un año entero en Mali a partir de noviembre, y con una misión de la Unión Europea, y en Líbano de nuevo con los cascos azules. En Mali hay que recordar, que esto también es muy interesante, que es que estamos luchando contra el yihadismo. Es decir, el mismo yihadismo que nos amenaza en Europa ahora está en el Sahel, y nosotros estamos haciendo una misión precisamente para frenar el avance del yihadismo en Mali, ¿no? Entonces es muy importante y tiene un efecto práctico en nuestras vidas, ¿no? Personalmente, profesionalmente, ¿te gustaría cubrir un conflicto de guerra? En fin, por lo que muchas veces vemos en televisión, periodistas de este país que lo hacen y se la juegan cada 2 por 3. Bueno, yo creo que todo eso a todos nos pica un poco ese gusanillo. Bueno, es complicado eso, es complicado. También hay que saber para el tipo de medio que lo cubre y qué información puedes aportar. Yo a bote pronto, a corto plazo, me gustaría precisamente... Mali es un sitio donde ha habido hace muy poquito un atentado a las Fuerzas Armadas españolas, al contingente allí, y bueno, tiene su evidente riesgo. Hoy día los conflictos no son como antiguamente, donde había una guerra con 2 frentes muy abiertos, o sea, con un frente muy claro, donde hay 2 fuerzas que están enfrentándose. Ahora son guerras asimétricas, y eso supone una serie de riesgos que son también muy complicados para los periodistas, ¿no? Había un debate que se decía si hay que identificarse como periodista o como no, por si puede ser objetivo. Antes no éramos objetivos, ahora sí somos objetivos, ¿no? Entonces... Pero bueno, tenemos la suerte de que en Almería tenemos a la Legión aquí a las puertas de la capital, y eso nos ofrece una perspectiva muy interesante respecto a lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que además es un momento en el que la gente tiene una especial sensibilidad con las fuerzas de seguridad del Estado, con los militares. Parece que ha habido un reflote, un repunte de ese interés por ver lo que sucede. No en vano, hace poco se produjo una jura de bandera de personal civil en la Legión, y fueron más de 600 personas, sí. 700 o 800 personas. Significativo eso. Entonces yo creo que tenemos esa oportunidad y yo, bueno, me siento un privilegiado por poder acceder con la Legión, con la Armada en alguna otra ocasión, a lugares donde estamos trabajando, pero que es difícil para nosotros entrar, ¿no? Lo que es un privilegio, hacer algo diferente. Eso también, todo hay que decirlo. Bueno. Muy interesante. Premio por este reportaje, Yo sobreviví a las redes de esclavitud en Libia, 14º Premio Andalucía sobre migraciones. Javier Pajarón, gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Que vaya bien. Hasta la próxima. Hay un encuentro cultural esta tarde en la oficina, una oficina muy particular, la oficina Producciones Culturales, en la calle de las Tiendas. Gestores culturales, artistas, músicos de distintas generaciones se reúnen esta tarde con el ministro de Cultura, con el almeriense José Eguirá. Hemos querido conocer, Juan Domínguez, voy contigo de nuevo, sobre todo qué van a proponer, qué van a poner encima de la mesa ellos y ellas, los asistentes a este encuentro. De nuevo contigo, adelante, cuéntanos.
Sí, efectivamente, Joaquín, hasta la oficina nos hemos venido porque en cuestión de unos minutos representantes de la cultura alternativa almeriense van a mantener una reunión con el ministro, que es almeriense, todos le conocemos, José Guirao, ministro de Cultura y Deporte. Lo organiza la oficina y el amigo Carlos Vives está aquí con nosotros. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea? Bueno, no se me ha ocurrido a mí, se me ha ocurrido un poco a la gente de la oficina, a los compañeros de la oficina. Le hemos pedido eso a Pepe como ministro, como gestor cultural, para que estuviéramos, digamos, entre compañeros para hablar un poco de esta cultura independiente, ¿no? que ha surgido en Almería y que queremos visibilizar, ¿no? La pregunta del millón, ¿es lo mismo cultura alternativa que cultura independiente? Bueno, ahí entraríamos en otro debate, entiendo. Bueno, una cultura de vanguardia, una cultura que está a lo mejor en una base, generando una base y en unos límites diferentes a esa cultura más mainstream, ¿no? Podemos aprovechar hoy que está aquí en Almería precisamente, me parece que este contacto es importantísimo para que pueda tener solicitudes, demandas, precisamente como decíamos, de representantes de la cultura alternativa almeriense, ¿no? Eso es, la idea es eso, es visibilizar personas y colectivos de Almería y que ellos puedan proponer y demandar a nuestro ministro. Carlos, ¿qué has seguido para hacer las invitaciones correspondientes? Bueno, que hemos seguido una pauta de afinidad realmente y buscar siempre gente que está haciendo cosas en Almería, que sobresale y que trabaja independientemente dentro y que desgraciadamente no tienen la repercusión que debe. También, sí. Pues veo que hay mucha gente por aquí, vamos a ver si alguien nos atiende. Carlito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Creo que se llama Sony, me parece. Sony. Buena marca, ¿no? La mejor. Sony, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias. Cuando Mira, te cursan la invitación, ¿qué piensas en ese momento? Pues me viene todo nuevo. No sabía realmente a lo que venía, pero ahora que acabo de llegar ya me he dado cuenta de todo. Me parece una gran iniciativa por parte de Carlos y de todo este grupo. Y bueno, vamos a ver si podemos aportar algo positivo. Se puede sacar mucho provecho de la reunión de esta tarde. Mucho, yo creo que sí. Básicamente también dar un poco a conocer cómo es la cultura alternativa. Creo que hay un movimiento ahora en vanguardia que está creciendo bastante y que es muy positivo para sobre todo las nuevas generaciones. Me contaba antes algunas de las medidas, me parecían ideas maravillosas las que tienes, por ejemplo, el tema de que las instituciones, por ejemplo, organicen talleres para chavales, me parece una idea magnífica, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día hay una corriente musical que está arrastrando mucho a las jóvenes generaciones, que influye mucho el tema del hip hop, el rap, y esta cultura musical siempre ha vivido muy relacionada con la escritura y con la lectura. Entonces eso es una forma de motivar a los chavales y se motivan ellos solos. De motivar o de rehabilitar a algunos chavales que me decían que para ellos, igual que para otros, por ejemplo, el boxeo ha sido una vía de salida, lo puede ser para ellos. Es un instrumento de rehabilitación. Cualquier educador, cualquier persona que se dedique al tema social te va a decir que es una herramienta muy positiva. Sony, no sé si te pongo entre la espada y la pared con la pregunta que te voy a hacer a continuación. Bien. Te dan un micro como este en este momento y le dices a una demanda al ministro, ¿qué le pedirías? ¿Qué le solicitarías? Le solicitaría que se interesase un pelín por cómo funciona el tema de la cultura hip hop, y yo creo que nada más que con eso, viendo cómo se usa el lenguaje y cómo los chavales son capaces de usar la metáfora y la rima y vea cómo le dan a su cerebro, nada más que con eso yo creo que ya él se dará cuenta de que es un instrumento muy positivo. La última antes de saludar, ¿algún día es posible, probable, que en vez de llamarse cultura alternativa o cultura independiente se llame sencillamente cultura? Ya lo es. Yo creo que ya lo es. O sea, que no hay ni siquiera que esperar mucho espacio. No, de hecho ya está traspasando esas fronteras. Pues me alegro muchísimo de ello. Gracias. Sony, muchísimas gracias. No sé si se llama Amina, ¿es Amina? Sí, Amina, buenas tardes. Buenas tardes. A ver que esta cara me resulta a mí familiar. Eras de las 4 chicas que inaugurasteis un local relacionado con en esencia era mucho de la pintura, ¿no? Por la plaza de la catedral. Espacio Camping Gas. Ahí es ese. Eso es lo que me fallaba, el nombre de Camping Gas. Un lugar de encuentro en torno a las artes plásticas. Pero además también formo parte de La Guajira, que es una asociación que lleva ya aquí muchos años en Almería. Esa es como si mi segunda casa, sí, allí voy muchísimo claro. con tanta... Son dos espacios muy diferentes porque uno acaba de empezar y el otro ya está consolidado y lleva mucho tiempo trabajando, entonces los dos, uno trabaja más la música, el otro está solamente... ¿Cómo va lo de la plaza de la catedral?
Bien, ahí vamos. Seguimos existiendo más de un año después. ya bastante. Vamos, me acuerdo que estuvimos, no pedimos mucho más. Me acuerdo que estuvimos el día que se inauguró, estuvimos allí. Nos decía Sony ahora, y coincido con él perfectamente, aprovechando que el ministro, además una persona que escucha muy bien, que es de Almería, es ministro de Cultura, este encuentro me parece algo maravilloso, ¿no? Hombre, la verdad que a mí me parece bonito, ¿no?, que una persona con la trayectoria que tiene Pepe Guirao, que no solo como ministro, sino también como gestor cultural, como director de la Casa Encendida o del Museo Reina Sofía, se encuentre con personas que están haciendo cultura desde la trinchera, vamos a decir, que estamos haciendo cultura con lo que tenemos y que estamos intentando generar escenas desde la base y trabajando pues a unos niveles que no tienen absolutamente nada que ver, ni en los recursos ni en los objetivos, ¿no? Pero que al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? Si hay algo que valorar es la fuerza que tenéis, porque da la impresión de que a pesar de las dificultades que tenéis, no os cansáis nunca. Esto es una desgracia, porque es una cosa que uno lleva dentro, que estás todo el día diciendo, buah, te quieren meter en 20.000 historias, te proponen un proyecto y dices, venga, me meto, y claro, a la vez tienes que trabajar, a la vez tienes que criar, a la vez... Y son cosas que no dan dinero, pero que mueven, ¿no? Y yo creo que esa es la fuerza de este movimiento, de todas estas iniciativas, precisamente es que las mueve la ciudadanía, ¿no? Que por eso son independientes, porque no tienen detrás no tienen subvenciones, no tienen un respaldo. Entonces, la fuerza que tiene que lo hagan ciudadanos y que sea para ciudadanos y que sean conectores, ¿no?, de muchísima, de la cultura de base o de un montón de artistas jóvenes o que acaban de salir, gente que no es artista, es decir, son espacios distintos a los institucionales que precisamente por ser distintos llegan a otra gente, ¿no?, y tratan otros temas y siempre desde la libertad, ¿no?, que te da el no depender de nadie. Amina, si dicen que levante la mano quien quiera hacer una pregunta al ministro, ¿esa mano se levantaría o no? Pues no lo sé, porque a mí esto me queda un poco grande. ¿No tiene una duda que poder preguntarle? Bueno, yo más que duda sí que reivindico. ¿O reivindicación? Sí que reivindico el papel de estas asociaciones y lo reivindico además desde el convencimiento, sí. Porque lo que te digo, porque creo que es fantástico que la cultura no solo tenga ese carácter un poco unidireccional que suele tener cuando son instituciones las que la manejan, ¿no? De yo te ofrezco algo y tú vienes o no vienes, ya veremos, ¿no? Estos espacios son mucho más participativos y cuando algo es más participativo la gente lo hace propio y cuando la gente lo hace propio es cuando se genera un cambio. Entonces, estos espacios son muy importantes. Hay que apoyarlos. Hay que apoyarlo y valorarlo. Y valorarlo, darle visibilidad. Amina, ¿cómo está tomando nuestro cuerpo de gente? Muchísimas gracias, que vaya bien, muy amable. Gracias. Pues Joaquín, fíjate, he visto por ahí que ha llegado el amigo Jordi, Galería Arte 21, hemos visto también por aquí, a muchos amigos, como decíamos, creo que se ha cursado a 40 representantes de la cultura alternativa almeriense, que se van a reunir esta tarde con el ministro de Cultura y Deporte, el almeriense José Guirao. Interesantísimo encuentro, ya lo conocí. Y enhorabuena a todos, porque hacéis una labor fantástica en lo que es la cultura alternativa, según se cuenta. Caras muy conocidas, por cierto, en la oficina, en la calle de las tiendas. Gracias a todos, un abrazo desde este plató. Enseguida les presento a Ramón Franco Reis. Nos visita este hombre de vez en cuando, buen amigo de esta casa, es cantautor y también actor. Nos va a presentar un concierto para este viernes, día 5, en la Escuela Municipal, homenaje a Luis Eduardo Aute, y que ha venido a llamar Auteísta. Le ponemos un poquito de música en directo a la tarde, no se lo pierdan. Hasta ahora.